Sí. Allá atrás. ¿No? Oh, no, no la miré. A ver, mija, discúlpame. Que giraba la tierra. Oh, que Dios creó la tierra. Ok, gracias, mija. Buena observación de la niña. Gloria a Dios. Ahorita les voy a explicar, a decir algo que nadie me dijo en el video y que hemos leído. Este capítulo de Génesis, todos lo hemos leído y vimos ahorita un video y nadie dijo algo que bien importante, bien importante. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Una oportunidad más? Ok. No, mire, bueno, sí, todo eso es verdad, pero algo, miren, el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas. Solo estoy poniendo una partecita, no todo el versículo. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Se dan cuenta? Todas estas palabras, sea la luz, haya expansión, júntense las aguas, produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas seres vivientes, produzca la tierra. Así hasta llegar al versículo 26. Ahora les voy a explicar un poco. Llegando al versículo 26. Así que vimos que Dios, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito, eterno, que existe por sí mismo y Él es la primera causa de todo lo que existe. Nunca hubo un momento en que Él no haya existido. Él es antes de la creación. Él no fue creado. Él es antes de la creación. Él no tiene principio ni tiene fin. Salmos 92 dice de esta manera, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. En otras palabras, Él es anterior a todas las cosas. Dios existió eterna y infinitamente antes de crear el universo finito. Él es anterior a todas las cosas creadas en el cielo, en la tierra, y está por encima y no depende de ellas. Así es que si el sol, la luna, las estrellas se desaparecieran, Dios sigue siendo Dios. Dios no depende de su creación. Él sigue siendo Dios aún aunque nosotros nos desaparezcamos, no nos vuelva a ver, no nos volvamos a ver, Dios sigue siendo Dios. Él no depende de la creación. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan capítulo 1 versículo 3 dice de esta manera, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios.
Ahora vamos al tema, el desarrollo del tema. El capítulo 1, versículos 26 al 28, nos hablan de la creación del ser humano. Génesis 1:25, un versículo más arriba, dice, y vio Dios que era bueno. En los últimos renglones, si ustedes pueden ver en el último renglón del capítulo 25, dice, y vio Dios que y vio Dios que era bueno, no dice todo, y vio Dios que era bueno. Pero algo faltaba para que toda su creación estuviera completa. Y después vamos a ver en Génesis capítulo 1, versículo 31, que dice que vio Dios todo, ya cuando el hombre, ya creó al hombre. Ahora vamos al versículo 26, y aquí les voy a explicar lo que no logramos ver en el video. Así es que en el versículo 26, en el versículo 25 dice que vio que todo era bueno, ¿verdad? Pero algo faltaba para que la creación estuviera completa. Y entonces en el versículo 26 dice de esta manera, dice, entonces dijo Dios, hagamos. Hay una palabra ahí, hagamos. Lo que no vimos en el video, hermanos, los que no logramos a entender en el video es que miren, Dios dijo sea la luz, haya expansión, júntense las aguas, produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas, produzca la tierra. Pero en el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con esas tres palabras vamos a estar trabajando. Así es que Dios, cuando hace la creación, ¿verdad? Hasta el día 5, y se detiene y empieza a observar que toda su creación era buena. Pero faltaba algo. Y entonces dice ahí, y entonces una vez de estar la creación, lo que ya eran las estrellas, el sol, la luna, la naturaleza, lo que son las plantas, las semillas, los árboles, el agua, los peces, los animales, ahora dice, hagamos. ¿Se dan cuenta que ahora nuestro Dios ahora viene? Él ya personalmente. Ya no dice produzca la tierra al hombre. ¿Verdad que no? Dice hagamos. Así que personalmente viene Dios con sus manos, toma polvo de la tierra y empieza a formar al hombre. Cuando digo con sus manos es solo no es literal, porque Dios es espíritu. Dios no tiene manos, no tiene boca, no tiene, como nosotros, no tiene pies, pero sí habla, pero sí oye. Dios es espíritu. Así es que nuestro Dios, personalmente, hermanos, un grande privilegio del ser humano, que Él no dice hágase el hombre o produzca la tierra al hombre, sino que personalmente Dios empieza a formar al hombre. Con sus manos se acerca y lo forma, y pues si fuera poco, lo forma a su imagen y semejanza. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Es bueno Dios? Qué grande privilegio, hermanos, para que Él tuviéramos nosotros comunión con Él, pudiéramos hablar nosotros con Él y Él con nosotros. Ahora,
Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, vemos que ahí Dios está personalmente, ¿verdad? El versículo 26 dice hagamos al hombre. ¿Y quiénes estaban ahí, hermanos? Habla de plural, no habla de singular. Dice, ¿quiénes estaban ahí para hacer al hombre? Estaban ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso habla en plural y no en singular. Así que vemos en Génesis capítulo 26, vemos a Dios, porque Él fue el que formó al hombre, lo vemos a Dios. Y después lo seguimos viendo, cómo sigue tratando Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo con la humanidad. En el versículo 3, versículo 22 y capítulo 11, versículo 7, vemos ahí cómo el Padre, Hijo y Espíritu Santo sigue tratando con la humanidad, con el hombre. Versículo 22 dice, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. En plural, una vez más, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vemos la palabra ahí nosotros, otra vez en plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí sigue tratando con la humanidad. El versículo, capítulo 11 de Génesis. Capítulo 11 de Génesis, versículo 7. Dice de esta manera, ahora pues, descendamos, una vez más en plural, descendamos y confundamos, dos palabras en plural, allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ok, vemos que ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo siguen tratando con el ser humano. Gloria a Dios. Salmos capítulo 90, versículo 2, el versículo que les dije hace rato, tú ya eras Dios antes de que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Salmos 92. Al Hijo haciendo al hombre. ¿Dónde vemos al Hijo haciendo al hombre? Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 17, miramos al Hijo formando al hombre, construyendo al hombre. Gloria a Dios. Si alguien tiene la cita, puede darle lectura, hermanos. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. 15 al 17. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos al Hijo formando a la pareja, al hombre, al primer hombre. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas fueron por Él subsisten. Vemos al Hijo, al Espíritu Santo. ¿En dónde miramos al Espíritu Santo? En este capítulo de Génesis lo miramos donde dice, en el versículo 2 del capítulo 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía, iba de un lado para otro. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz. El Espíritu de Dios, ahí lo vemos. Así es que vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo
haciendo al hombre personalmente. Y vimos ya dos partes donde está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí en el capítulo 1 de Génesis. Gloria a Dios. Ese es el punto número 1. Ahora, vamos a ver que fue creado a su imagen, dice, a nuestra imagen. Vamos a ir con el punto número 2. Y si se me olvida el punto número 3, háganmelo saber. Diga, hermano, falta el punto número 3, vamos a verlo, porque solamente van el 2 y falta el 3. ¿Estamos? Gloria a Dios. Ahora dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a ver donde dice al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es que Dios hizo al hombre a su imagen? ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? Vamos a ver, porque miren, a veces yo he escuchado muchas veces, bueno, dicen Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Así es que ahí está la semejanza. Otros hacen la Trinidad, dicen, bueno, mira, es como la sandía que es verde por fuera, rojo por dentro, por en medio es blanco y rojo ya es por dentro. Otros hacen la similitud también de lo que es el agua, el líquido, el vapor y el hielo. Pero vamos a ver qué es realmente la imagen de Dios. A veces son capítulos que leemos, hermanos, y decimos, es que es Génesis, ese es el primer capítulo donde Dios hizo la creación y todo eso, y vamos leyendo por otros lados, pero no nos hemos preguntado a veces, ¿qué es ser a la imagen de Dios? Gloria a Dios. ¿Qué significa? Lo puse así como una pregunta. ¿Qué significa creó Dios al hombre a su imagen? Esto significa que los seres humanos comparten algunas cualidades con su creador, como la capacidad de amar, de construir o de crear. Nosotros no creamos de la nada. Dios es el único que creó todas las cosas de la nada. Dios no necesitó de ningún material para ser su creación, pero el hombre sí. El hombre sí construye o crea algo de lo que ya está creado, de lo que Dios hizo. Así es que vemos que esto significa que los seres humanos comparten algunas cualidades con su creador, como la capacidad de amar, de crear, razonar, tomar decisiones morales y espirituales, entre otras. Se considera que la imagen de Dios en el hombre se refiere a aspectos como la racionalidad de relacionarse con los demás, la capacidad de tener dominio sobre la tierra y la responsabilidad moral. Esto resalta la dignidad y el valor propio de cada ser humano. A la imagen de Dios. Dios habla, nosotros hablamos. Dios oye, nosotros oímos. Ojo, ¿Dios odia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios odia, nosotros debemos odiar lo que Él odia. Dios odia el pecado y nosotros debemos odiar el pecado. No debemos de andarle sonriendo al pecado, haciéndole cosquillitas al pecado, porque lo va a atrapar y lo va a destruir. Y después no vamos a estar aquí en la iglesia. ¿Estamos? Dios ama, Dios odia, nosotros amamos, debemos odiar el pecado.
Dios habla, nosotros hablamos, Él oye, nosotros oímos. Por eso somos creados a la imagen de Dios. Más adelante vamos a ver la semejanza. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ya vimos al hombre. Vimos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Debido a esa imagen, ellos podían responder a Dios. Debido a de que Dios habla y oye, el ser humano habla y oye, si no de otra manera, ¿cómo iba a hablar Dios con el ser humano? ¿Cómo el hombre le iba a poder responder cuando estaba en el huerto? ¿Cómo lo iba a poder escuchar cuando estaba en el huerto? Si no hablara, si no oía. Gloria a Dios. Así es que ellos podían responder a Dios y tener comunión con Él. Génesis capítulo 2, versículo 15 y versículo 17. Dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Dios le da todas estas instrucciones al ser humano, si el ser humano no oía, ¿cómo iba a poder obedecer a la palabra de Dios? Así es que lo hizo a la imagen de Él, que escuchara, que pudiera oír y que a la vez pudiera hablar, para que Dios escuchara lo que el hombre tenía que decirle. Gloria a Dios. ¿Cómo iban a escuchar ellos cuando Dios enfrente de ellos les estaba diciendo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás? No había manera si no hubiera sido creado el hombre a la imagen de Dios. Debido a esa imagen, el hombre y la mujer eran ¿qué? Justos y santos. ¿Por qué? Porque fue el ser humano creado a la imagen de Dios. Y Dios es justo y es santo. Es bueno. Por eso dice que cuando Él vio toda su creación, todo era bueno. El hombre fue creado santo, a la imagen de Dios, justo y bueno. A la santidad de Dios fue creado santo. Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Dice: y vestidos del nuevo, quiere decir el nuevo hombre. Un versículo más arriba habla de esto: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. Alabado Dios. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Está entendiendo? Efesios capítulo 4, versículo 24. Dice de esta manera: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia, santidad y verdad. Así fue creado el hombre, santo, justo, a la santidad de Dios, una verdad, no una mentira. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,
hasta que se parezca, hasta que vuelva a recobrar la imagen de Dios. El hombre y la mujer fue creado a imagen de Dios, santo, justo, bueno, con voz, con audición, con un oído para oír. Seguimos con lo que es la imagen, a la imagen de Dios. Vemos que Dios se revela como un ser personal que creó al hombre y a la mujer a su imagen. Vemos que personalmente, hermanos, Dios ahora no manda a decir produzca la tierra al hombre, sino que personalmente viene Padre, Hijo y forman y hacen al hombre a su imagen y semejanza. Por cuanto ellos fueron creados, la primera pareja fue creada a imagen de Dios, podían responder a Dios. Lo que les acabo de explicar, de otra manera, ¿cómo? No podía de ninguna manera responder a Dios. Así es que tuvo que hacerlo Dios, un ser humano que hablara. ¿Para qué? Para tener comunión con Él de una manera amorosa y personal. Imagínense, así como Dios personalmente creó al hombre a su imagen y semejanza, ahora el ser humano también podía tener una relación personal con Dios amorosa, una relación, una comunión con Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, del grande privilegio del ser humano? Creado santo, a la imagen de Dios. Dios no mandó a decir, Él personalmente, hermanos. Cuando yo leía esto, hermanos, yo lloraba. Lloraba, hermanos, porque a veces no nos damos cuenta del grande amor de Dios. Se tomó la delicadeza, hermanos, de hacer al hombre con sus propias manos. No mandó a decir, vino Él, vio toda su creación, era hermosa, pero faltaba algo para que dominara, para que gobernara sobre los peces, sobre la tierra, sobre los animales. El ser humano, Dios le dio el dominio para que dominara, no para que abuse. ¿Quién tiene el dominio en toda la tierra? Es Dios, pero Dios también le dio el dominio al hombre para que domine, para que tenga dominio en la tierra, creado a imagen de Dios. Gloria a Dios. Estos son los temas, hermanos, que los que no vienen a la escuela dominical se están perdiendo. Déjense venir, hermanos, a la escuela dominical. Este solo es un punto de una clase para que se den cuenta lo buenas que se ponen las clases de la escuela dominical. Hermanos que están escuchándome allá en su casa, véngase al siguiente domingo a la escuela dominical. Es bien importante, hermanos. Aprendemos mucho en la escuela dominical. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Los últimos dos renglones dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cómo iba a hacerle el hombre, el ser humano, si él no podía oír, si no podía hablar? ¿Cómo iba a entender esto? De otra manera, Dios le dijo, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida
el bien, la muerte y el mal. Es lo que dice Dios. Mira, yo he puesto, en otras palabras le dijo esto al primer ser humano. Dijo, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomios capítulo 30, versículo 15. Pero los que se entregan, pero miren lo que pasa. Pero los que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Vemos que la mujer se deja engañar por el diablo y Dios dice de esta manera en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Puede buscarlo, hermanos, ahí. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 6. Dios no quiere la muerte para ningún ser humano. Él nos creó para reflejar su luz y su gloria. Dios no quiere, Dios creó al hombre santo, lo creó bueno, a su imagen. Y Dios no quiere la muerte para ningún ser humano, pero dice Él que el que se entrega a los placeres desenfrenados, aunque viva, está muerto espiritualmente, porque eso le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Dejó de tener comunión con Dios, quedó separado de Dios. Gloria a Dios. Él nos creó para que reflejemos su luz y su gloria. Hermanos, Dios no nos creó al ser humano para darle algo pasajero, que ahorita lo tiene en sus manos y al rato ya no lo tiene. Dios no sería bueno si ese hubiese sido todo su propósito de crear al hombre para darle algo material que ahorita lo tiene en sus manos y al rato no lo tiene. Es muy pobre eso, hermanos. Materialismo. No estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no anhele tener, pero eso no es todo. Dios no nos creó para darnos algo pasajero, algo que vamos a tener ahorita y al rato no. Dios nos creó para algo mejor, para ser santos, ser buenos, reflejar su luz y su gloria y tener una vida eterna para siempre con Él allá en el cielo. Eso es más valioso que todo lo material, la vida eterna. Todo eso se queda, hermanos, cuando el ser humano muere. Se queda el carro, se queda la casa, se quedan los terrenos, se queda el pantalón, la camisa. Decían en mi pueblo, adiós mi zarape, cuando uno se muere. Nada se lleva. Dios no nos creó para eso, hermanos. Dios nos creó para que tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna, y para que reflejemos su luz aquí en la tierra y su gloria. Los santos, los hijos de Dios. El primer hombre fue creado a su imagen, santo y justo, bueno. Gloria a Dios. ¿Cuál punto nos falta? ¿Y cuál era? Dije 3 cosas. ¿Cuál, hermano Mario? Dije que íbamos a trabajar con 3 palabras. La primera, hagamos. La segunda, la imagen. Y la segunda, su semejanza, conforme a nuestra semejanza, dice que lo creó. A la semejanza de Dios fue creado, a su imagen y su semejanza. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué grande privilegio del ser humano haber sido creado
venir Dios y hacerlo con sus propias manos, a su imagen y su semejanza. Terminamos con el punto número 2 y vamos con el punto número 3. Versículo 26 dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Estamos bien, hermanos? Miren, ya ven. Si no vienen a la escuela dominical, hermanos, se pierden esto. Que ahorita quizás ustedes tengan preguntas o quizás tengan algún comentario, pero hoy no lo pueden hacer. No pueden hacer una pregunta ni pueden hacer un comentario. Cosa que cuando usted viene a la escuela dominical, usted puede hacer pregunta y puede hacer un comentario. A mí hoy se me pasan muchas cosas, quizás usted las recuerda, quizás usted ha leído. Y quisiera decirme, hermano, pero mire, es que Dios dice esto. Sí, pero hoy usted no tiene la oportunidad de hacer comentarios ni de hacer preguntas. Por eso véngase a la escuela dominical. Esto se está perdiendo, hermanos. Gloria a Dios. Punto número 3, versículo 26, sigue diciendo conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que fue creado el ser humano a semejanza de Dios? Significa racionalidad, la habilidad de los seres humanos para relacionarse con los demás. Amar y mostrar compasión. A semejanza. Amar y mostrar compasión. Lucas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, vemos qué pasó ahí. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Gloria a Dios. 13 al 14. Gloria a Dios. Del 12 lo voy a leer. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Se dan cuenta? Vimos que a semejanza, la racionalidad, la habilidad de los seres humanos para relacionarse con los demás. Vemos que Jesús se relaciona, empieza a hablar, ve a la mujer llorando, la mira triste, se acerca, le habla, me imagino, le da un abrazo y con aquella ternura. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Jesús es Dios. Y Él se compadeció, y Él se compadece del ser humano. Se compadeció de nosotros. Por eso es que hoy estamos aquí. Vio nuestra pobreza, nuestra desgracia, cómo estábamos tirados en la basura. Y se compadeció. Así es que dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Con una ternura, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Se compadeció Dios de aquella viuda que su único hijo había muerto, ahora iba llorando y se compadeció. A semejanza, Dios se compadece y nosotros tenemos que compadecernos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en ocasiones, hermanos, no nos amamos a nosotros mismos. Esa semejanza, ¿a dónde está?
Estamos hablando de la primera pareja del ser humano que los creó santos, a su semejanza. Por eso vemos ahí que Dios se compadeció, Jesús se compadeció, santo, Él no cometió pecado. La semejanza de Dios, debemos de ser así. El ser humano fue creado así. Gloria a Dios. Número 2, moralidad, la capacidad de discernir. La semejanza, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y después, ¿qué hacer? Actuar de acuerdo a los principios morales y éticos de Dios. Dios nos dio eso, somos a semejanza de Dios. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Dios sabe el bien y sabe el mal. Y actuar de acuerdo a principios morales y éticos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y reflejar la santidad y justicia de Dios. Lo que vimos en Efesios capítulo 4, versículo 24, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Santo Dios, ya no se va. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Nadie se va a acordar de este estudio? Dice que fuimos creados a su santidad, justos y santos, justos y santos. Es lo que termina diciendo ese versículo. La semejanza, a semejanza de Dios fuimos creados justos y santos, compasivos. Dios creó al hombre y a la mujer justos, santos, buenos y en gran manera. En gran manera, hermanos, no en poquito, en gran manera. ¿En dónde dice eso? Estoy con la Biblia, hermanos. No vine con una carta debajo la manga, como cuando uno estaba en el mundo y jugaba póker y llevabas un as guardada debajo la manga por si ibas perdiendo, lo sacabas. Génesis capítulo 1, versículo 31. Gloria a Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora ya aquí incluye la palabra todo. Vemos que en el versículo 25 dice que vio lo que había creado y era bueno. Faltaba el hombre, faltaba el ser humano. Ahora dice que vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Así hizo Dios al hombre y a la mujer, buenos, santos, justos, en gran manera, hermanos, en gran manera. ¿Se dan cuenta, hermanos, del grande privilegio del ser humano? ¿Qué les parece si el versículo 28, solamente el versículo 28 para el siguiente estudio, hablamos solo de lo que habla el versículo 28, el siguiente estudio? Que lo podamos desglosar como está ahí el versículo y podamos entender qué nos dice Dios en el versículo 28 para el siguiente estudio. Gloria a Dios. Miren, hermanos, aunque todos los animales como los seres humanos somos creación de Dios y compartimos la misma tierra, nosotros los humanos con los animales, pero tenemos diferencias. Tenemos diferencias, tenemos un alma racional dentro de este cuerpo que nosotros miramos. Hay un alma, hay un espíritu
Esa alma es la que Dios no quiere que se pierda. Y esas son las almas que tenemos que buscar allá afuera. Aquellos que todavía no escuchan de Dios. El ser humano tenemos un alma dentro. Este es un cajón, es solo el cajón donde va la misma persona está dentro. El alma. Todo lo que usted siente, lo que usted es, está dentro. Su alma, no su cuerpo. Su cuerpo es hecho de la tierra, del polvo de la tierra, y al polvo de la tierra va a volver. Pero luchemos por la salvación de nuestra alma, para que no vaya al infierno, porque allá no va a morir. ¿Y quién le da vida allá? ¿Quién le da vida al alma allá? ¿Quién le da vida al alma en el infierno? No. Dios. Dios manda en el cielo y Dios manda en el infierno. Los que estén en el infierno van a querer que Dios no mandara ahí para morirse. Pero como Dios manda también en el infierno, no se van a poder morir. Satanás no manda ahí. Satanás también va a estar en sufrimiento. Nada de que lo va a estar atizando. También va a estar en sufrimiento con todo el montón de demonios. Así es que nosotros los seres humanos tenemos alma. Algo que no hay con los animales. Tenemos alma racional que nos permite reflexionar, tomar decisiones conscientes y tener una relación íntima con Dios. Cuando despojamos todo lo que somos, entregamos nuestra alma a Dios, oramos, en realidad, hermanos, nuestra alma está teniendo una comunión con Dios. Gloria a Dios. Qué grande privilegio, hermanos, de que Dios quiso comunicarse con el ser humano. Por eso hablamos, por eso oímos. Gloria a Dios. A los animales no se les atribuye un alma en el mismo sentido. Los seres humanos tenemos responsabilidad moral. Los animales actúan por instinto y no tienen la misma responsabilidad moral que el ser humano. ¿Se da cuenta? ¿Qué tan importante es el ser humano para Dios? ¿Qué tan importantes somos para Dios? El siguiente estudio vamos a hablar de lo que es el versículo 28 y vamos a ver cómo el ser humano cae de la gracia de Dios. ¿Es bueno Dios? Gloria a Dios, es bueno. Mire, aquí estamos, gracias a Dios. Ahora luchemos, hermanos, por esa santidad, que alcancemos la imagen y la semejanza de Dios, que nos parezcamos a Dios cada día más. Este es el estudio de esta tarde, de esta noche, perdón. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, a dar gracias a Dios y a ser despedidos. Dios de Abraham,